Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos de nueva cuenta aquí en la casa del Señor para traer la clase. En lo personal les extraño mucho, ¿verdad? Dios mediante, esperemos que pronto vernos, tener esa interacción que en tiempo pasado teníamos, ¿verdad? Hace algunos meses, y gozarnos de nueva cuenta en la casa del Señor, todos juntos. Bueno, hermanos, la lección de hoy, si tiene usted su libro, es el papel de los laicos en la predicación del Evangelio. Lección 35, el papel de los laicos en la predicación del Evangelio. El texto que va a ser la base, hermanos, de nuestro estudio, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Le pido por favor que ahí en su casa tenga su Biblia a la mano. Vamos a estar dando algunas citas, y estas citas pues nos van a servir para confirmar lo que estamos viendo en esta mañana. Y dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Vamos a poner en manos del Señor esta enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en tu casa, y a mis hermanos, Señor, que tienen la oportunidad de estar interactuando, Señor, en este culto, en esta enseñanza. Te rogamos que sea tu Espíritu, Señor, el que nos dirija a que la palabra, Señor, que ha sido citada sea confirmada en nuestros corazones. Te rogamos que seas tú, Señor, el que dirijas estos momentos. Los ponemos en tus manos para que tú apliques, Señor, con tu Espíritu como tú quieras, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, el objetivo de esta clase es que cada creyente comprenda la importancia de su responsabilidad en la evangelización, a fin de generar compromiso para el cumplimiento de esta tarea. A veces esta palabra es citada de una forma más en el ámbito, tal vez podemos decir, civil, ¿verdad? La palabra laico es en la Constitución también, ¿verdad? De una forma legal. En el sentido, podemos decirlo, eclesiástico, la palabra laico, el que tiene ahí su libro puede verificarlo, viene de una palabra griega que significa pertenecer al pueblo. En pocas palabras, hermanos, un laico es una persona que no tiene, digamos, un cargo a lo mejor formal o de tiempo completo en un ministerio, como podría ser un evangelista, como podría ser un ministro, un pastor, pero está dentro de la grey del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En este caso, para nosotros sería como alguien que sea parte de nuestra membresía, nuestra iglesia, sin que tenga estos cargos que he comentado. Eso implica el laico. De ahí viene y se desprende la palabra que es el tema de nuestra lección. Pero tenemos que quitar algunos malentendidos antes de llegar al punto central de la clase, los malos entendimientos de esta predicación laica. Es evidente, hermanos, que Dios ha llamado a ciertas personas para determinados ministerios. Eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Dios envió a Moisés, lo capacitó para una tarea en específico, que era librar a su pueblo y sacarlo de la tierra de Egipto. Hay personajes mismos, ¿verdad?, que se ve desde la antigüedad cómo tenían una gracia especial para algo. Podemos recordar a Josué. Josué es un caso evidente de un hombre con un liderazgo palpable y que el pueblo obedecía a Josué. Otro caso puede ser el caso de Nehemías, que tenía un liderazgo evidente dentro del pueblo judío. Y así usted probablemente en su casa está recordando otros nombres en su mente sobre personas que tienen llamados específicos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, evidentemente el apóstol Pablo, los demás apóstoles, Juan, Santiago, que tenían esos dones y cargos
en la iglesia. Me gustaría que abriera su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, 11 y 12. Ahí confirmaremos que es Dios el que da determinadas actividades, determinados cargos, delega determinadas actividades o ministerios a ciertas personas. Esto es innegable. Primero tenemos que partir de esta verdad. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando dice a otros, es evidente que Dios delega una actividad específica a un grupo específico de personas, ¿verdad? Los profetas, los maestros, el pastorado, etcétera, el evangelista, en la antigüedad tenían y tienen hoy esa posición y esa actividad en específico. Ahora, podemos ver en las Escrituras estos dones ya aplicados a las personas. Usted en su mente, si yo dijera la palabra ahorita apóstol, ¿quién se le viene a la mente? Pablo. Otro diría, pues el apóstol Pedro, ¿verdad? Que era líder en Jerusalén. Si yo dijera un evangelista, alguien podría decir Felipe, ¿verdad? Un profeta, alguien recordará, Agabo era un profeta del Nuevo Testamento. Y así, respectivamente. Pero ahora, muchas veces, consciente o inconscientemente, creemos que los pastores tienen una actividad o responsabilidad exclusiva para ellos. Este es el malentendido que nosotros generalmente se da en nuestras iglesias o en la cristiandad en forma general. Si yo preguntara, ¿sobre quién cae la responsabilidad de predicar? Rápido, alguien, si estuviéramos todos, imagina esta escena, hermanos, si estuviéramos todos presentes hoy en la iglesia, es muy probable que todos volteáramos y nos dirigiera nuestra vista hacia nuestro hermano Andrés. Porque inconscientemente, tal vez, por tradición, creemos que la predicación le corresponde al hermano pastor. Y eso ya a veces lo hacemos hasta de forma ya mecánica. Si nos preguntáramos esto, entonces nos daríamos cuenta que estamos equivocados al creer que la responsabilidad de la predicación se limita a un hombre que predica es el día del Señor a una hora específica y creemos, no, este es el hermano, tiene esa responsabilidad. Y así a veces, inconscientemente, pues aletargamos nuestra conciencia, ¿verdad? Bueno, y ya en mi caso, que yo tal vez ya no recibo un sueldo, no tengo un título de pastor, etcétera, pues no es mi oficio, no es mi don. A veces inconscientemente podemos escudarnos en eso y bueno, la predicación del evangelio, el mandato de la gran comisión, pareciera que solamente o exclusivamente, si no exclusivamente, primordialmente le corresponde a un hombre. La pregunta sería, ¿enseña esto la Escritura? Usted puede responderse en su casa. Y creo que nos daremos cuenta, y la respuesta sería negativa. La iglesia como tal, todo el cuerpo de Cristo, todo aquel que haya sido salvado por medio de la fe en el Señor Jesús, tiene ese llamado a predicar el evangelio en donde esté, donde sea su ámbito, su trinchera. Y a veces creemos que nuestras actividades podrían ser las siguientes. Bueno, mi responsabilidad como creyente es congregarme el día del Señor, ser un fiel diezmador o ofrendar con cierta frecuencia. Las otras responsabilidades pues ya le competen al pastor, a los ancianos, etcétera, ¿verdad? A veces que tenemos como dicen, ¿verdad? Este chip instalado en nuestra mente. Pero bueno, el texto que estamos analizando podría darnos una explicación más clara. El texto base, si usted lee el texto base en su contexto, que es Hechos 1:8, se dará cuenta
que cuando el Señor les dice a sus apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pero vamos a situarnos el día de Pentecostés. ¿Cuántas personas estaban en Pentecostés? Pues, ¿alguien en su casa lo recordará? Eran 120. 120 personas esperando la promesa de Jesús. ¿Y en qué consistía esa promesa? En ser investidos de poder para ser fieles testigos de Jesús. El texto base que leímos lo afirma: recibiréis poder para ser mis testigos y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿por qué? Vamos a irnos del menos al más. ¿Cuál era el grupo más íntimo de Jesús? El Nuevo Testamento dice que era Juan, Santiago y Pedro. Era el círculo dentro de los 12 más íntimo, más cercano. Pero este mandato de que esperaran, curiosamente se los dijo a 120, ni a los 12. Es más, si usted recuerda, en el Nuevo Testamento había un grupo más amplio de los 12, que eran 70, que salían y predicaban. Y, oh Señor, ¿recuerdan ese pasaje? Los demonios se nos sujetan en tu nombre, etc. Ya había un grupo más amplio, pero no. Este grupo era de 120. Y dice, ustedes todos serán mis testigos. Es muy probable que en este momento el nacimiento del cristianismo, que todavía apenas era algo muy, muy incipiente antes de Pentecostés, los seguidores de Jesús eran los más cercanos. Entonces estos 120 probablemente representaban, si no el 100% de la cristiandad de ese momento, era algo muy parecido a esa cifra. Hay una anécdota que me gustaría relatarles, hermanos, que vi en un libro ahí que era un comentario de Hechos, precisamente de este pasaje, y es un hombre, un misionero llamado Stanley Jones, que terminó evangelizando a intelectuales de la India. En algún momento él tuvo una disyuntiva y decía, bueno, mi deseo es ser un pastor, un ministro de la palabra de Dios, pero también tengo inclinaciones, ya sea familiares, etcétera, o vocacionales, por el derecho, por ser abogado. Entonces este hombre estaba en esa disyuntiva y empezó a estudiar el seminario bíblico. Pero en esa graduación, ya en la graduación donde él había lo que se conoce como el sermón de graduación, para graduarse, y es calificado, digamos, por se le podría decir un sinodal, un grupo de personas, y entonces él mismo invita a sus familias, amigos, para que estén en su sermón de graduación, donde ya será formalmente presentado como ministro, ¿verdad? Al presentar este sermón de graduación, durante el tal se equivocó 6 veces diciendo mal una palabra. Pero esa palabra era tan, digamos, jocosa, risible para los presentes, que pues la mayoría no pudo soportarla, y algunos sonrojados, otros, la risa era evidente, ¿verdad? De ese momento donde este ministro en su graduación se equivoca diciendo la misma palabra mal 6 veces. Una joven al parecer se ríe de él y él se pone muy, muy, muy nervioso. Este hombre, Stanley Jones, dice, al presentar su sermón entre parientes y amigos, estos errores eran evidentes. Tras un largo silencio, consiguió ya al fin decir, después de ese momento tan tenso y tan penoso para él, dice, bueno, ya se me olvidó el sermón. O sea, él llega a la franqueza, ya, que no puede decir algo más franco, ¿verdad? Que en ese momento meritaba. ¿Sabes qué? Se me ha olvidado el sermón. Cuando Stanley está a punto de dirigirse a su asiento, ya penoso, frustrado, no sé qué tantos sentimientos estaban dentro de él, dice que dentro de su mente escucha una voz y dice, ¿acaso no he hecho yo algo en tu vida? Le dice a Stanley Jones, que es un hombre real, ¿verdad? Que fue un misionero en la India. Dice, sí, claro,
Y entonces esa voz responde, ¿podrías decirlo a este grupo de personas? Esa voz dentro de su mente. Entonces él contesta, amigos, les dice, sube al púlpito otra vez, soy incapaz de establecer un sermón, dijo Stanley. Sin embargo, ustedes conocen mi vida antes y después de mi conversión. Y aunque no puedo predicar, dice Stanley, amo al Señor y quiero dar mi testimonio de sus maravillas para conmigo el resto de mi vida. ¿Qué lección tan grande da este hombre? Que dice, ¿sabes qué? El pastorado no es lo mío, me acabo de dar cuenta en este púlpito, como probablemente alguien que ejerza cualquier carrera y a la hora de estar al frente dice, no, esto sabes que no es lo mío. ¿Cuántos han renunciado a eso? Pero lo único que sé es que Dios me ha cambiado, que ustedes me han conocido, a familia y amigos, saben lo que era antes del Señor y lo que el Señor ha hecho conmigo. Y ahora Él me ha transformado. Esta anécdota nos sirve. Hermanos, a veces queremos, es que no tengo tantos cursos, hermanos, no sé qué decir. Cuenta las maravillas, dice, yo no estoy usando mis palabras, es la palabra del Nuevo Testamento. Ve y di las maravillas de Dios, que Dios ha hecho contigo. Dice a uno de los evangelios, le dice Jesús a un hombre. ¿Cuántos de entre nosotros, y no estamos hablando aquí de los presentes, ¿verdad? Muchos pensarían, no, es el hermano Camarena, el hermano Daniel y el pastor, no. Me refiero, ¿cuántos de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Divino Redentor, Dios ha transformado de alcohólicos a hombres de bien? O que antes eran unos adúlteros, el Señor lo transformó y ahora son hombres leales a sus esposas. ¿Cuántos hombres eran mentirosos o maldicientes y Dios ha transformado y ha puesto un cántico nuevo en su boca? Dios ha hecho muchas cosas grandes entre su pueblo. Usted no sabe qué decir, yo le diría como esta anécdota, diga y cuente lo que Dios ha hecho en su vida. El estar callado siempre vamos a tener una excusa. Hermano, es que no sé qué decir, es que no sé qué pasaje, es que el pastor lo hace mejor, que lo haga él. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted es cristiano, si verdaderamente lo es, yo sé que el Señor ha hecho una transformación en usted. Usted es una nueva criatura. Hay un antes y después en su vida cuando conoció al Señor. Entonces hágalo saber ahí donde esté, ¿verdad? En su área. No tiene que estar, ese es el punto de esta clase. Un laico como yo o como cualquier otra persona, no necesito tal vez esta tarima para predicar, no la necesitamos, ¿verdad? Dios ha levantado, como hemos visto, a pastores, a ministros, a evangelistas. Levantó a apóstoles en la antigüedad para una tarea específica, pero ha levantado un pueblo completo de redimidos que ha hecho cosas maravillosas en su vida. Todos podemos testificar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces lo demás, lamentablemente, sería solo una excusa. Pero algo imprescindible, hermanos. Acá ahora llegamos al punto del texto de Hechos 1:8. Algo imprescindible, el poder del Espíritu Santo. El texto dice que recibirán poder para hablar de Jesús. Yo le pido que abra su Biblia ahí en su hogar, en Hechos capítulo 1. Y lea el verso 4. Ponga atención al verso 4 del capítulo 1. Imagina esta escena. Jesús ya ha resucitado, ya ha ascendido al Padre y regresa y se desaparece a los apóstoles, pero ya de una forma glorificada. Y en su primera aparición a los apóstoles, lo que Él les ordena es: no se vayan de Jerusalén, no se vayan, esperen una promesa la cual oísteis de mí. Yo les hago la pregunta, ¿la gran comisión ya existía? Sí.
La gran comisión ya existía, la podemos ver desde los evangelios, que le decían, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Esa orden ya estaba, pero ¿por qué les dice ahora Jesús? No salgan de casa, ¿verdad? Es como diciendo, no salgan de casa. Más al rato les diré que se vayan hasta lo último de la tierra, pero en este momento en específico no salgan de Jerusalén. Los apóstoles se podrían haber quedado, pero tú nos dijiste antes de ser crucificado que teníamos que ir y predicar a toda criatura. ¿Por qué ahora nos dices que esperemos? ¿Cuál es la razón? Y aquí podemos ver el cambio y el poder de Dios manifestado en estos apóstoles. Dice, primero tienen que ser llenos e investidos de poder antes que hagan lo que yo les ordene. Yo creo que probablemente esa es la razón del fracaso a veces que tenemos nosotros individualmente y a veces corporativamente como iglesia. Queremos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, la obra de Dios en nuestras capacidades. Pero el Señor les dice, antes que vayan a hacer mi labor, tienen que ser llenados con mi espíritu para que tengan poder para ser testigos de mí, porque no será nada fácil. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, hermanos? ¿Se acuerda del Pedro de unas páginas anteriores a Hechos? ¿Qué Pedro vemos ahí? ¿Un Pedro que eres tú? ¿El que iba con el maestro? No. Y lo negó y dice la Escritura que llegó a maldecir. No, jamás, no lo conozco. Pero pasa esta acción, llega el Espíritu Santo en Pentecostés y probablemente este apóstol sería difícil de reconocer, oye, el Pedro cobarde de hace algunos meses atrás, si usted lee el libro de Hechos, es el Pedro que ahora se presenta ante el Sanedrín, les dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y si quieren apresarme otra vez, porque ya estaba preso, por sacar al cojo de la hermosa, dice, y si quieren apresarme, háganlo, pero es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando critican las lenguas de Hechos 2, el apóstol Pedro, ¿qué dice? Impresionante el sermón que les da a los judíos. Ustedes mataron al santo, al autor de la vida. Les dice en el primer sermón. Entonces ellos se compungieron de corazón. Pedro es otra persona distinta. O sea, Pedro pareciera que estamos tomando, nada más porque la Biblia es una sección de libros ligados, pero si estuvieran desligados dicen, no, este es otro hombre, Pedro es otro hombre. El poder del Espíritu Santo es necesario, hermanos, para hacer la labor de Dios. Si no hay oración, si no hay consagración, pues a veces damos golpes al aire, ¿verdad? Intentamos evangelizar con nuestras fuerzas y las personas, esto es algo muy, muy difícil, porque yo diría esto es imposible en nuestras fuerzas, imposible. Dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, le dice Jesús a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. O sea, el hecho de evangelizar, tenemos que entender que las personas están bajo el dominio de Satanás, están ciegos, están sordos, ciegos, y Pablo usa otra palabra que es están muertos espiritualmente, y querer hacer la obra de evangelismo en nuestras fuerzas, por eso muchas veces es infructífero. Pero en el poder del Señor, como lo hizo Pedro, ¿qué pasó en el primer sermón de Pedro? ¿Recuerda? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000, 5,000 después. Algo impresionante. Pero lo hizo, Pedro sabía que en sus fuerzas era un cobarde, no podía,
hasta que esperó la promesa del Señor y Pedro fue completamente otro hombre. Y los resultados estaban ahí. Necesitamos, hermanos, hacerlo en el poder del Señor. Por eso el Señor Jesús les dice, antes de ir a la comisión, esperen en Jerusalén hasta que sean llenos del poder y después vayan y hagan discípulos. Pero a veces nos saltamos, también a veces hay buena voluntad, pero queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Ay, no, es que esa persona es bien dura, no quiere nada con el Señor. Si tú lo oyeras, no, es un idólatra, es esto. Él anda en brujería, ni para qué hablarle, ¿verdad? Ni para que, no, es la Santa Muerte, adora a la Santa Muerte, ni te le acerques, ¿verdad? Pero esto se hace en el poder del Espíritu Santo, no en el poder nuestro, sino, como cito frecuentemente el caso de los hijos del sacerdote Seba, ¿verdad? Que creyó que era fácil sacar a los endemoniados, porque Pablo lo hacía, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, y los demonios salían de las personas. Todos estos sacerdotes, hijos del sacerdote de Seba, creían que probablemente tendrían igual los mismos resultados que Pablo. Y salieron golpeados y desnudos y avergonzados en esta escena. Y a veces querer hacer las cosas de Dios a nuestra manera nos va a tener esos resultados. Vergüenza o frustración. Pero cuando nos encomendamos a Él y le buscamos de corazón los resultados de Dios, el trabajo de Dios, mejor dicho, se hará con el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Este mismo hombre, Stanley Jones, comenta lo siguiente que me pareció muy interesante. Dice, ya después él se convierte en un misionero, ya no un pastor como él pretendía, ¿verdad? Tener su iglesia local, etc. Un misionero en la India, y dice, he estado dando un falso testimonio. He estado predicando cosas que no eran reales en mí. Y él toma una decisión. Dice, se acabó esta falta de honestidad. He pedido a Dios que haga algo en mí, y si no es así, daré un paso de costado en el ministerio de misionero. Él se dedica, hermanos, en esas semanas a la oración y dice, ¿sabe qué? Yo predico algo que no vivo, que no experimento. ¿Qué estoy haciendo aquí, Señor? Entonces él dice, te voy a buscar de todo mi corazón. Y lo hizo por unas semanas y dejó a un lado su ministerio. Después de ese tiempo, así como en Pentecostés, él tuvo una comunión más estrecha con el Señor. El Espíritu Santo, como dice el libro de Hechos, fue lleno de ese poder de Dios. Y esa gente de su alrededor decía, este es un hombre distinto. La gente se dio cuenta que él era distinto. Era respaldado con un poder evidente que antes decía, pero tú no tenías ese denuedo que tenías antes. Antes eras un hombre más intelectual. Ahora lo que tú dices lo dices con mucha seguridad. Si buscamos de corazón a Dios, hermanos, Dios hará algo entre su pueblo. Entonces el punto que queremos llegar es, no se trata de ir y solamente hacer la comisión. Si lo hacemos de nuestras fuerzas, terminaremos otra vez en fracaso. A veces hay una buena intención de nosotros, pero llega y se siente, ¿sabes qué? No sé, no hubo ese rechazo, la persona ni me dejó hablar. No hubo oración probablemente previa, no hubo consagración, no hay nada. ¿Cómo esa realidad espiritual que está dentro de esas personas que están sin Dios, que están, como Pablo dice mismo, están atadas bajo la potestad de Satanás? ¿Cómo voy a llegar yo y presentarme ante ellos si yo no he buscado al Señor? ¿Verdad? Pero como podemos buscar en este testimonio de Hechos, cuando Pedro buscó al Señor, y esos 120 lo hicieron, decían, de hecho el Sanedrín decía, pero que estos no sean hombres del vulgo, pero que no son pescadores, que no son lo más insignificante. Nosotros somos la realeza, digamos, religiosa e intelectual de nuestro pueblo. ¿Y cómo este hombre habla con tanta autoridad? La única explicación es el poder de Dios sobre este hombre llamado Pedro.
No en nuestras fuerzas, hermanos, es el poder de Dios. Y si usted tiene a alguien en mente, a lo mejor mientras yo estoy hablando, usted tiene en mente a alguien, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, y ha tenido tal vez semanas, días de, ¿sabes qué? Quiero compartirle, está necesitado, está esto. Está atado al alcohol, está atado a las drogas, su familia está por, yo lo estimo, alguien dirá, pero su familia está por destruirse. Yo creo que todos en cierta manera conocemos a alguien que tenga algo así. Antes, yo les diría, antes de hablarles de Jesús, haga lo que Jesús mandó. No salgas, les dice, no salgas de Jerusalén, porque vas a ser investido de poder. Y cuando seas investido de poder, los resultados y el fruto será evidente. Y Pedro, si usted se fija, no tuvo que emplear un método de, oye, vamos a hacer un método evangelístico de evangelismo explosivo, o esos métodos que circulan a veces, ¿verdad? Él predicó el mensaje de una manera tan sencilla, pero lleno del poder de Dios. No es el método, no son mis fuerzas, no es mi poder disuasorio para la gente, es el poder de Dios. Reflexionemos, hermanos, el Evangelio llegó hasta nosotros después de 2000 años. Curioso, ¿verdad? Que si usted aparta a Pablo del grupo de los apóstoles, 2000 años después, este Evangelio llega de la otra parte del mundo hacia nosotros por medio de hombres del vulgo, como dice Hechos, hombres pescadores sin conocimiento. Pero Dios hizo maravillas con gente como usted y como yo, que probablemente no seamos los grandes intelectuales de nuestra cultura ni de nuestro entorno, pero Dios hizo maravillas. Dice la palabra de Dios, lo vil y lo menospreciado usa Dios para avergonzar a lo que se cree fuerte. Es tremendo que Dios no vino a Platón o a Aristóteles o hasta los filósofos de la antigüedad. Curioso que el mensaje evangelio vino por medio de unos pescadores hacia nosotros, y por medio de esos pescadores, en su mayoría, millones de personas han creído el evangelio. Entonces, no se menosprecie, no crea que no tiene el conocimiento para hablar. Dios puede hacer maravillas si usted se dispone a hablar esta palabra ahí en su entorno. Dispongámonos a ser útiles, hermanos. Dios hace más con el que quiere que con el que cree que puede. Esto está en la palabra de Dios. No es con los sabios, no es con los grandes de este siglo, como dice el apóstol, sino con lo más pequeño de Dios, es donde Dios se glorifica para que la gloria, como dice el apóstol Pablo, sea para Él. Si la gran capacidad si Dios usara solamente, ¿verdad?, a los más preparados del mundo, en cierta manera la gloria de Dios sería opacada por decir, bueno, es que pues mira qué capacidad, qué dones tiene, pero generalmente Dios le place con lo más pequeño, valerse de lo más pequeño, como Moisés, ¿verdad? Un tartamudito. ¿Cómo es Dios? ¿Verdad? Pareciera que a Dios le gusta jugar hasta la ironía, ¿verdad? Ah, sí, un tartamudo para liberar a 2 millones de personas. No se levantó al más grande, al más elocuente de Israel. No, me voy a tomar del tartamudo aquel para liberar a mi pueblo, para que el poder y la gloria sea de Dios, no era nuestro. Entonces no se menosprecie, hermano. Que usted no puede, que usted no diga eso. El Señor puede hacer algo porque es Él el que hace la conversión, no es usted ni su elocuencia. Entonces, pues que le quede esta palabra, espero, clara en su vida. Si usted en este momento tiene esa intención, ese corazón de compartir la palabra, no se haga menos. Usted puede bendecir a su entorno, a su familia, su compañero de trabajo, a su vecindario. Por esto los laicos, como vimos la lección, ¿verdad?, que suena muy, ¿qué son? Esos laicos como usted y como yo, Dios puede utilizar esa insignificancia para que la gloria sea para Él y no nuestra. Entonces vamos a orar y que sea el Espíritu del Señor, ¿verdad?, el que nos llene, que seamos investidos de ese poder para hablar con autoridad, hablar con denuedo de su palabra, y que digan, oye, pues no eres el
¿Por qué hablas con esa autoridad como en el Sanedrín? Pero que este no era el pescador del vulgo. ¿Por qué habla con esa firmeza ante los más grandes de su época? Solamente el Señor puede hacer ese cambio en nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, Señor, porque eres fiel, porque hasta esta hora, Señor, nos has sustentado, nos has guardado, nos has bendecido. Te rogamos, Señor, que nos des, Señor, ese poder, ese denuedo para poder servirte, Señor. No nuestras fuerzas, no nuestras capacidades, no es con nuestro intelecto, sino que seas, Señor, tú, el que la gente vea, Padre, en nosotros ese valor y ese denuedo que solamente proviene de ti. No proviene de nuestras capacidades, porque nuestra capacidad, Señor, proviene de ti. Gracias, Señor, y bendice el deseo de esos corazones que quieren compartir tu palabra, que quieren seguir siendo de bendición, Señor, ahí donde ellos están, en un mercado, tal vez, Señor, en una casa, donde ellos están, Señor, si ellos tienen ese deseo de glorificarte, Señor, te ruego que tú lo honres, Señor, capacitando, dándoles ese valor y ese denuedo para ser unos fieles testigos tuyos, Señor, y de tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, y te rogamos que, si es tu voluntad, Señor, ya pronto podamos estar como iglesia, saludándonos, Señor, abrazándonos, para poder convivir, Señor, y darnos ese amor que tú nos has dado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por continuar hasta esta hora. Que Dios les bendiga grandemente. Y pues continuamos, si así el Señor nos permite, el próximo domingo. Recuerde estar con nosotros en las siguientes actividades, aunque con algunos cambios, pero esperemos poder a través de otras plataformas conectarnos y estar juntos en nuestros servicios, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Que pasen un bonito día.